Fue una de las legislaciones más polémicas de nuestra historia que dejó en la ilegalidad al Partido Comunista. La Ley de Defensa Permanente de la Democracia, promulgada por el presidente Gabriel González Videla, fue sindicada como una traición a los sectores proletarios que apoyaron su candidatura. El símbolo más potente de la ley maldita es el exilio del Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. Terminaba la Segunda Guerra Mundial y aún con los resabios de un conflicto que partía el mundo en dos polos, la palabra comunismo era resistida en buena parte del planeta, incluido Chile. La influencia de la conservadora corriente anticomunista llegaba con fuerza desde Estados Unidos, impulsada por el senador Joseph Raymond McCarthy. En ese contexto mundial, nuestro país hacía historia con una polémica legislación dictada el 3 de septiembre de 1948. Vamos a tener un partido radical que está bastante mal traer después del gobierno de Juan Antonio Ríos, pero que logra mantener la presidencia, compitiendo contra una derecha dividida en conservadores y liberales en las elecciones presidenciales y acompañada de un partido comunista en una coalición de unión nacional. Y el candidato era Gabriel González Videla. Gabriel González Videla, que decía que ni una fuerza humana ni divina lo separaría del Partido Comunista. En la campaña, sí. Y de hecho, incluso Pablo Neruda sacó un poema donde hablaba que el pueblo lo llama Gabriel. Es decir, fue una alianza que se veía como bastante sólida. Pero más allá de esas románticas promesas, en la práctica las cosas fueron bastante distintas. Un gobierno de minoría que tuvo que comenzar a transar con otros sectores como los liberales y alejarse de esa potente base popular que le había permitido llegar a la presidencia. Esto va a llevar a una situación extremadamente compleja en la cual, por un lado, vamos a tener, ¿no es cierto?, un gobierno que va a ser un gobierno de minoría, que necesita tener una base de apoyo parlamentario, en un ambiente general bastante anticomunista internacional, que quiere insertarse además en el bloque occidental. Claro, porque además de buscar apoyo dentro del Congreso, la intención de Gabriel González Videla era estrechar lazos con Estados Unidos, elementos que, sumados a un rechazo de varios sectores al comunismo, incluso en la propia izquierda, decantaron en una ley que quedaría grabada en la historia de la justicia chilena. Y el año 48 va a terminar a través de la Ley de Defensa de la Democracia proscribiendo al Partido Comunista. Y esta es una ley extremadamente compleja porque tiene muchas aristas. Por un lado, proscribe al Partido Comunista, es decir, ilegaliza la organización. Por otro lado, borra de los registros electorales a sus militantes, es decir, les quita la ciudadanía. Y además tiene otra arista que a veces es olvidada, que es una ley antisindical. No era la primera vez que se vivía. Recuerde que desde el año 27 el partido sufrió una persecución bastante fuerte en el gobierno de Caldo Ibáñez del Campo, hasta el 31. El año 48 la situación es diferente porque era un partido bastante consolidado, bastante arraigado ya en la sociedad chilena. En paralelo a toda la agitación social y las protestas mineras en la región del Biobío que gatillaron la radical normativa, el Nobel de Literatura Pablo Neruda, ex aliado de Videla, se transformaba en uno de los símbolos más potentes de la que sería la llamada ley maldita. En una dimensión de experiencia como para el partido, allí se fogueó, pero digamos hubo una represión de un sector significativo del partido, que vivió los campos de concentración, que vivió la marginación de la política y que transmite esa experiencia a las generaciones posteriores, de cómo sobrevivir y cómo subsistir y seguir subsistiendo, manteniendo principios como partido a pesar de esa experiencia. Persecución graficada en el campo de detención de Pisagua a cargo de un joven Augusto Pinochet Ugarte, que ya mostraba su rechazo al comunismo. Una legislación que fue creada por Gabriel González Videla y se mantuvo durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, quien finalmente la derogó después de 10 años de vigencia, en 1958.